¿no? Y el tercer punto, Karina, que me gustaría destacar, es que si bien es cierto, uno ve en las cifras, ¿no? Hay departamentos que mejoran, hay departamentos que se estancan, hay departamentos que empeoran. Lo importante acá son los cambios sostenibles en el tiempo. Y el Perú necesita escalar los esfuerzos. Si seguimos a este ritmo, vamos a demorar 30, 40 años, ¿no?, en alcanzar cifras de pobreza similares a países de la región. Entonces, buenas noches, Karina, un gusto estar en el programa y un saludo a los oyentes de Exitosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Efectivamente, el día de hoy se ha presentado el informe oficial de pobreza monetaria. Todos los años alrededor de esta época el Instituto Nacional de Estadística presenta el cálculo de la pobreza en nuestro país, para lo cual utiliza la encuesta nacional de hogares. Si bien, Karina, el promedio, ¿no?, o sea, la tasa de pobreza nacional hoy de 27.6 supone una ligera reducción en comparación al año previo, ¿no? Y sin duda eso, digamos, es positivo en la medida que podemos ver el inicio de, ojalá, lo que sea un cambio de tendencia. Debemos tomar estos resultados también con prudencia, toda vez que el Perú todavía no recupera los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Todavía no llegamos a la situación que estaba, por ejemplo, en el año 2019, ¿no? Entonces, tenemos varias tareas pendientes. Muy bien, entonces la pobreza está muy alta, está en 27.6%. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo desagrega? ¿Cuáles son esos hitos, los resultados más resaltantes de esto que se ha presentado el día de hoy? El informe incluye información detallada, está publicado en la página del INEI. Yendo a tu pregunta, Karina, yo destaco tres ideas, tres temas, ¿no? Un primer tema tiene que ver con el reto que tenemos con la pobreza urbana, la pobreza en las ciudades. Esta situación, ¿no?, de incremento de la pobreza urbana se incrementó, ¿no?, o destacó de manera más visible luego del 2020, luego del choque del primer año de la pandemia, pero ya se venía alertando desde antes, desde cifras, por ejemplo, del 2017, 2018. Es de particular preocupación la situación de las grandes ciudades, ¿no? Aquí podemos mencionar la situación de pobreza, por ejemplo, en Lima, en el Callao, ¿no?, que también llama la atención en los resultados desagregados. Y por supuesto, esta situación se ve en otras grandes ciudades del país. El tema de pobreza urbana, Karina, si bien en las estadísticas está visible hace ya un tiempo, lamentablemente todavía no tenemos respuestas claras desde las políticas públicas. El segundo tema tiene que ver con la pobreza rural, que sigue siendo un asunto importante para el Perú, sobre todo porque allí se concentra la pobreza extrema. De acuerdo. Y ahí, en el caso de pobreza extrema, especial atención, Karina, a la sierra rural, a la selva rural y en particular a la alta incidencia de pobreza en pueblos indígenas, en personas cuya lengua materna no es el español, que es un idioma nativo amazónico, quechua y aymara, ¿no? Y el tercer punto, Karina, que me gustaría destacar, es que si bien es cierto, uno ve en las cifras, ¿no?, hay departamentos que mejoran, hay departamentos que se estancan, hay departamentos que empeoran. Lo importante acá son los cambios sostenibles en el tiempo. Y el Perú necesita escalar los esfuerzos. Si seguimos a este ritmo, vamos a demorar 30, 40 años, ¿no?, en alcanzar cifras de pobreza similares a países de la región. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que necesitamos es realmente entender que para avanzar en una mayor reducción de pobreza necesitamos combinar una mayor inversión, un mejor entorno de crecimiento económico y mejores programas sociales y otros servicios públicos. Aquí dice incidencia de la pobreza monetaria extrema, pobres extremos monetarios, población que vive en hogares que no pueden cubrir el costo de la canasta básica de consumo de alimentos. Este cuadro refleja la situación de
miles y miles de familias que simplemente no logran comer. Es decir, acá nos están diciendo que hay familias en nuestro país que no tienen un plato de comida al día. Efectivamente, Karina, la pobreza extrema es una situación que básicamente configura situación de hambre. Y si bien los porcentajes son menores que los promedios de pobreza, digamos, general, yo creo que lo importante ahí, los datos son muy claros, es la persistencia, el recrudecimiento de la pobreza extrema, y ahí preocupa de manera especial la situación en la sierra rural, en la selva rural, ¿no? Y ahí, si bien es cierto que en el ámbito de lucha contra la pobreza en zonas rurales el Estado peruano tiene mayor experiencia, es donde operan, por ejemplo, varios programas sociales, creo que es importante entender que enfrentamos también escenarios cambiantes en el mundo rural, tanto la movilidad poblacional como por ejemplo en el hecho, ¿no? En varias zonas en selva rural que están expuestas a operaciones, ¿no?, de economías ilegales, cómo esto limita o simplemente hace que se pierda el acceso a las tierras por parte de comunidades indígenas, además de, por supuesto, los riesgos en seguridad e integridad física, ¿no? Creo que esa nueva mirada, ¿no?, a los retos rurales debe ser también priorizado, ¿no?, por la política pública. Y el sistema con el que se ha manejado los números, porque siempre se ponen entredicho, ¿no? Es el siempre utilizado, no se ha cambiado, porque algunas veces se tiende a cuestionar eso, ¿no? Porque los gobiernos tienden a utilizar otras fórmulas para que se vea, aunque sea un poco de retroceso en la pobreza. Esta vez los sistemas, la medición es igual. La medición publicada corresponde a la pobreza monetaria, es una metodología que se usa hace ya varios años en el Perú. El tratamiento de los datos es absolutamente transparente. Esto también es discutido en la Comisión de Pobreza, conformada por especialistas independientes, y lo importante es que el INEI publica tanto el informe como los microdatos, ¿no?, que están ahí a disposición de aquellas personas interesadas. Importante también decir, Karina, que estos datos salen de la encuesta nacional de hogares, que es posiblemente la encuesta más robusta que tenemos en el Perú, tanto por su cobertura como su continuidad. Entonces, los datos son datos confiables, son datos robustos, son datos transparentes. Yo creo que lo importante es no quedarnos solamente en el mensaje de que se redujo, sino ver la foto más grande. O sea, efectivamente, el promedio nacional ha disminuido alrededor de un punto, ¿no?, porcentual en relación al año previo, pero tenemos que ver el contexto mayor de los desafíos. Y algo que es importante, Karina, muchas veces cuando hablamos de pobreza, ¿no?, en el debate público, ¿no?, a veces se piensa que es un tema más rural y no urbano. ¿Qué nos dicen los datos? Que el problema está en los dos ámbitos, está en el ámbito rural y está también, y de manera muy urgente, en el ámbito urbano. Claro, otro y tema, la pobreza por ejemplo, urbana se piensa que la pobreza... Y la pobreza urbana justamente es una pobreza muy dura, porque no encuentras nada algunas veces cómo satisfacer las necesidades. Acá hay un cuadro que me parece que también es muy desagregada, como me dice usted la encuesta. Tasa de pobreza según algunas características del jefe del hogar. Acá se puede trabajar muchísimo por los microdatos que usted me dice. Jefatura de hogar, hombres 28%, mujer 26%. Lengua materna del jefe de hogar, quechua y aymara 31%, amazónico 53,9%, castellano 26%. ¿Cómo se explica eso? Es decir, los más pobres son los que están en las regiones o vienen de las regiones. Por ejemplo, en estos datos, ¿no?, sobre el perfil, ¿no? Hay una sección del análisis sobre el perfil de los jefes de hogar. Hogares identificados como pobres, por ejemplo, es contundente, como la lengua materna indígena, lengua materna originaria, ¿no?, está correlacionada a una mayor situación de pobreza, ¿no?, que tengamos cerca de 54% de los jefes las cabezas de hogar pobres
que sean personas que hablen lengua indígena amazónica, es un dato pues contundente y que nos lleva a mirar de manera más fina, ¿no? Claro, ¿dónde están estos sectores de Claro. pobreza extrema? ¿Dónde están estos sectores que están en círculos de pobreza de generación en generación, ¿no? Y ahí lo importante es romper precisamente esa recurrencia, esa permanencia de la pobreza, en particular en contextos indígenas, tanto andinos como amazónicos, ¿no? Y es terrible porque deberíamos hacer algo para ayudar y revalorizar el quechua, aymara y el amazónico y este contexto amazónico. Y en este mismo cuadro encuentro que el nivel educativo esto es obvio, pero hay que remarcarlo. El nivel educativo del jefe de hogar de pobreza está en el nivel primario, se quedan en la primaria con 38,8%, secundaria con el 29%, es decir, ahí abarca casi todo, y el que tiene el superior tiene solamente el 10% de pobreza, es decir, educación, educación y educación. Ese es el camino para sacar a nuestro país de la pobreza. Sí, y también yo diría, a ver, los datos, como te digo, Karina, podemos verlos de varias maneras. Creo que complementario, ¿no?, a lo que has señalado, tomemos en cuenta que se están configurando, estamos viendo un cambio en el patrón de pobreza peruano, así como tenemos, por ejemplo, zonas del sur del país, ¿no?, donde vemos, por ejemplo, la situación de Puno, ¿no?, una de las regiones que ha estado saliendo con los indicadores más elevados de pobreza, en una situación recurrente, ¿no?, y que nos preocupa, ¿no?, lo que viene ocurriendo en Puno. Pues tenemos también un cinturón de pobreza en el norte. Ahora estamos celebrando, ¿no?, la designación del Papa, que tiene nacionalidad peruana. Él ha servido muchos años, ¿no?, como parte de su servicio sacerdotal en el norte del país. El norte del país es una zona donde tenemos que mirar con mayor atención. Hay un claro cinturón de pobreza, Karina, lo que es Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, La Libertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las dinámicas, ¿no?, de la economía regional, el perfil poblacional va a tener pues sus especificidades, pero esto nos lleva a mirar más finamente lo que ocurre. Muy bien, entonces este es un tema que da muchísimo, que es larguísimo. Usted es especialista, espero tenerla en una próxima oportunidad aquí en Estudios para hablar de la pobreza, dónde está, qué se hace, cuáles son los caminos, porque la academia necesita ser escuchada por gobernantes que no tienen pues un camino claro. Muchísimas gracias, hemos estado con Norma Correa, Karina, investigadora. Muchas gracias, si me permites. Sí, sí. Muchas gracias, que si me permites un mensaje final, ¿no? Yo creo que es bien importante, como tú has destacado, ¿no?, la importancia de la educación, y comparto plenamente, Karina, el empleo. El empleo es la salida sostenible de la pobreza. Sobre los programas sociales podemos discutir en otro momento, hay fortalezas, hay debilidades, ¿no?, hay problemas urgentes por resolver, y tienen un papel importante, ¿no? Lo que es el mundo de la intervención, de la política pública redistributiva, tiene un rol. Habiendo dicho eso, lo que realmente da el empuje y la escala para salir de la pobreza pasa por la autonomía económica, pasa por el mundo del empleo, y es donde en el Perú tenemos que hacer mucho más para que esa salida de la pobreza sea de manera sostenible en el tiempo también.